Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con los periodistas Rubén Fernández y Gabriel Sanz. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿Qué tal? buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de política nacional. Rubén, empiezo por ti. ¿Qué te está pareciendo un poco la estrategia que están llevando PP y Vox para ver si pueden formar gobierno en las comunidades autónomas de Aragón y de Extremadura? Pues la verdad me parece bastante complicado porque yo creo que sobre todo a Vox no le está interesando, y eso creo que es evidente, cerrar cualquier tipo de gobierno desde las elecciones de Castilla y León. Hasta que no sucedan a partir del 15 no va a haber, es evidente, cualquier tipo de pacto. Es también bastante claro que el Partido Popular está tratando de bajar el suflé de Vox a base de tratar de introducirlos en la política institucional, que vuelvan a coger alguna cartera. Se les ve que están muy interesados en meterlos en gobiernos, que Vox sabe que esto es lo que les puede desgastar. Todavía me estaban, por ejemplo, comentando, ¿no? Que las encuestas en Castilla y León no pintan tan bien para Vox como en otras comunidades, ¿no? Porque todo el mundo ya da por hecho que podían llegar al 20%. Parece que en Castilla y León no, y precisamente una de las explicaciones que me daban es porque salieron bastante, bueno, pues por así decirlo, quemados, ¿no? Porque son en la única comunidad en la que estuvieron 2 años gobernando, con Gallardo al frente de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, y que eso precisamente es lo que les está frenando ese crecimiento, ese 20% que podría darse, porque ya venían de un suelo muy alto, que era del 17, que es lo que ahora más o menos han obtenido, bueno, más o menos no, es lo que han obtenido ahora en Extremadura y en Aragón, ¿no? Así que yo creo que Feijóo lo sabe, quiere darles cancha, pero la estrategia ha sido también un poco errática, ¿no? Esto de publicar un documento que, con cierta razón, ¿no? Abascal dice, bueno, es que parece que nos están llamando como salvajes prácticamente, ¿no? Porque, bueno, eso, por ejemplo, la página 3, el punto 3 ahí que contaban, ¿no? Lo de que tiene que haber un respeto institucional, un respeto al jefe del Estado, chocaba bastante, irritaba bastante a Vox, y yo creo que, bueno, ahí es bastante, pues, bueno, llamativo esas diferencias entre los dos partidos. Yo tengo la sensación de que ese documento está dirigido a Vox, pero sobre todo es un toque de atención de Alberto Núñez Feijóo a su partido y particularmente a María Guardiola. La cosa se les estaba desmandando por Extremadura, no tanto por Azcón en Aragón, y veremos Mañueco a partir del 15 de marzo, sino que Extremadura habían empezado muy mal las negociaciones. Y es una especie de reseteo de decir, bueno, vamos a partir de cero. Aquí no ha pasado nada desde el 21 de diciembre, que fueron las elecciones perdón, de diciembre no, de noviembre fueron las elecciones, o de octubre, no me Sí. acuerdo cuándo fue, en Extremadura, y vamos a partir de cero y las negociaciones las va a llevar Tellado, ¿no? En este caso el secretario general. Yo creo que la película va por ahí, más allá de que, bueno, toda la escenografía de intentar poner a Vox en la tesitura del hermano menor que no se adapta a la institucionalidad y tal. Yo creo que en todo esto hay mucho teatro. No olvidemos que el documento se conoce el lunes, horas después, bueno, un día después de la famosa conversación que mantienen, una hora de conversación Abascal y Feijóo. Los del PP aseguran que ese documento se les trasladó también a los de Vox antes de hacerlo público. En fin, yo creo que aquí cada uno está cumpliendo su papel. Porque, claro, los dos tienen el botón nuclear, sobre todo Vox. El botón nuclear es repetición electoral, pero claro, la repetición electoral es algo que me temo que no les interesa a nadie. Al PP, por supuesto, no le interesa, pero intuyo que a Vox tampoco. Por una razón evidente, porque como tú le des la oportunidad de una segunda vuelta a Pedro Sánchez y al PSOE, pues la va a aprovechar. Y por muy bueno que sea tu resultado, por muy bueno que sea, digo del PP y de Vox, nunca será el que has obtenido en las elecciones pasadas. Entonces, yo creo que los incentivos para llegar a algún tipo de acuerdo, no quiero decir con esto, o sea, no quiero prefigurar si van a entrar al gobierno, si no van a entrar, si va a ser un apoyo externo, en fin, no lo sé, pero que algún tipo de acuerdo, y en extremis será la investidura o la abstención a la investidura, en el peor de los escenarios, se dará. Todo antes que llegar a unas elecciones que yo creo que les perjudican a los dos, ¿no? Rubén, no sé si quieres añadir algo y os pregunto. ¿Por qué Vox no se ve perjudicado? Por ejemplo, ha salido Smith, Monasterio, Espinosa de los Monteros.
Olona. ¿Por qué le sigue votando tanta gente teniendo en cuenta que la cúpula principal ha salido o está saliendo casi toda? Bueno, yo creo que también hay aquí un fenómeno de novedad, ¿no? Es un partido que apenas ha tocado poder, ha tocado pues, un año en la mayoría de comunidades autónomas, tiene sobre todo, sigue cultivando esa cuestión de cierto antisistema, anti-establishment, y paradójicamente yo creo que todos estos cambios le han venido bien a Vox. Yo no creo que Ortega Smith aportase mucho. Creo que, por ejemplo, pues a nivel quizás teórico, parlamentario, Espinosa Los Monteros era bueno, eh, pero la política no se mueve solo por lo que es el Congreso, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hay nuevos perfiles, como es el de Carlos Achequero, que es muy interesante, es una persona que también está conectando mucho con vídeos sobre vivienda destinados a gente joven. Se están viralizando mucho sus intervenciones sobre vivienda en el Congreso y creo que están llegando a un segmento de la población que con Ortega Smith no llegaban, ¿no? Y bueno, en el caso de Macarena Olona es una persona que, por ejemplo, iba bastante por libre y los independientes en política es lo que tienen, ¿no? Creo que lo que está haciendo Abascal es formar un equipo de fieles, de muy vasallos, ¿no? Por así decirlo, evitar esta gente que pueda tener perfiles propios y sobre todo eso pues está teniendo pues unas consecuencias de conectar con cierta gente joven, pero también de tener un partido muy atado, porque es un partido muy centralista. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en las mismas negociaciones, ¿no? Quien está llevando las negociaciones es Abascal, no es tanto los territorios como sí que podría estar sucediendo en el Partido Popular. Y el que es el candidato en todas estas elecciones autonómicas es Abascal. De hecho, incluso en algunos partidos ahora empiezan a comprender el fenómeno de Vox, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es que tiene tanto éxito en las elecciones? ¿Cómo le van tan bien, no? Y me comentaban algunos, dicen, es que en Aragón es que se ha recorrido 90 y pico localidades y claro, llegas a un pueblo, ves el señor de la tele, ¿no? Haciéndose selfies, el señor que sale por la tele, un famoso, y eso lo están notando, ¿no? Están diciendo, es que esto tiene un fenómeno que es, que lo explican así, ¿no? De este fenómeno tan cercano, de tete a tete, de ir buscando el selfie, el estrechar la mano, y que ahora pues parece que también va a replicar en Castilla y León. Vamos a ver si con tanto éxito o no, pero bueno, es la estrategia del partido. Bueno, yo creo que conviene no engañarse en esta historia. Vamos a ver, a pesar de que a Pablo Iglesias no le gusta, eh, el crecimiento en esta segunda etapa de Vox tiene mucho que ver con el crecimiento impugnatorio de Podemos del año 15. Es decir, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, vivimos un 2011-2015 que fue tremendo en términos de pérdida de poder adquisitivo, juventud sin futuro, etc. Y ahora hay un movimiento impugnatorio o destituyente del otro lado del espectro político, de la derecha, porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que se ven absolutamente excluidos de un sistema de vida como es la democracia española, que es evidente que nos ha dado y nos está dando a todos pues unos buenos réditos, pero hay gente que no accede a ese bienestar. Y esa gente, pues, quiere votar con los pies, que se suele decir, ¿no? Y para eso no necesitas un partido excesivamente articulado, con muchos Ortega Smith o muchos Espinosa Monteros. No, no, no. Votan una cara que se llama Santiago Abascal, como antes se votaba a Pablo Iglesias y su coleta y sus vistalegres. Es que es así. En esta nueva política del clickbait, de los links, de los clics y es así, o sea, no. Santiago Abascal nombró al candidato a Extremadura una semana antes de las elecciones y arrasaron. Y en Aragón, pues tres cuartos de lo mismo. Y al candidato en Castilla y León no lo conoce nadie, es el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, creo que es. Quiero decir, nadie sabe quiénes son. Nadie sabe. Todo el mundo sabe quién es Mañueco, todo el mundo sabe quién es Carlos Martínez, pero el del PAU da igual si quien se presenta es Santiago Abascal, que es quien va a decidir el futuro gobierno de Castilla y León. Y esto mismo, esto que estoy diciendo, el discurso performativo que lleva a cabo Vox y el discurso, ojo, que no lo lleva a cabo solo Vox, es que está centrando el debate político Vox. Sus propuestas copan la agenda. Todo lo que hacen los demás partidos lo hacen en referencia a Vox. Es decir, cuando Rufián se presenta
en la sala Galileo Galilei el miércoles de la semana pasada, lo hace para que no gane la ultraderecha. Y cuando se presenta lo que sea sumar en los próximos meses o años, lo hacen también para frenar que Santiago Abascal sea vicepresidente del gobierno. El solo enunciado es el elefante de Leikov en la habitación. O sea, todo gira en torno a si Abascal va a ser vicepresidente del gobierno de Alberto Núñez Feijóo, por cuánto va a ganar el PP. Es decir, nadie contempla una victoria del PSOE en estas elecciones, en las anteriores y me temo que en las que vengan. Eso en sí mismo es performativo, es la profecía autocumplida. Pasó con Podemos, pasó con Podemos hace no tanto tiempo, 10 años, o sea que lo vivimos y yo creo que es así. Y hasta que no acabe este ciclo, que acabarán unas urnas en las generales, probablemente con la salida de Pedro Sánchez del poder, la llegada del PP de la mano de Vox, veremos si con gobierno, si entrando en el gobierno o no, pues no habrá un desinfle de Vox. Yo creo que esto es claro, vamos. Sí, y luego estabas comentando, por ejemplo, el acto de Rufián, que fue muy interesante, no tanto por lo que él proponía como manera de frenar a Vox, porque es evidente que ese proyecto nace muerto, porque Esquerra nunca va a dejar de presentarse en Cataluña para igual ceder Barcelona. Luego Rufián incluso matizó, tampoco nunca el BNG va a rechazar a presentarse, ni Bildu, porque son partidos que no les interesa la gobernabilidad de España, les interesa representar unas ideas independentistas en Madrid. Pero lo interesante era quizás esa conversación, ¿no? que hacía con Emilio Delgado, en el cual sí que ponía sobre la mesa algunas de las cuestiones que ha ido poniendo Vox durante los últimos años, ¿no? Cómo frenarles en materia de inmigración y, paradójicamente, cómo frenarles es asumir que realmente tiene que haber una cierta integración, asumir, por ejemplo, lo decía Emilio Delgado, ¿no? Que hay barrios que sí que son conflictivos, que hay que dar una respuesta desde la izquierda, pero una respuesta a los problemas de seguridad que no fuesen tanto de policías, sino, bueno, admitir que hay desigualdades, que no se pueden crear guetos, etcétera, pero es una respuesta que la izquierda en el último lustro ha preferido no dar, ha preferido no dar la batalla y sobre todo ha preferido negar determinadas cuestiones y determinados problemas, que yo creo que también eso ha sido un caldo de cultivo para Vox. Es cierto que se presenta Abascal, que es el candidato, pero también es cierto que está creando una línea, segunda línea de jóvenes Sí, 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 sí. para el día de mañana, que eso es bastante interesante. Por eso son interesantes estos nuevos perfiles. Es evidente que, por ejemplo, pues Espinosa Los Monteros no iba a ser un sucesor de Abascal, ni Ortega Smith podría ser un sucesor de Abascal, pero sí que está creando una nueva generación, y ahora, si queréis, también luego podemos hablar de lo de Yolanda Díaz, etcétera, de los problemas de cuando no se crea una segunda línea potente y no hay una generación que pueda heredar o de nombres potentes. Entonces, yo creo que también va por ahí el hecho de ver que es un proyecto que, una vez que Abascal sea probablemente igual vicepresidente, ese suflé va a bajar, pero una vez que ese suflé baje, igual tiene que haber un relevo de nombre al frente del partido y yo creo que es en eso en lo que están pensando más bien en Vox. Me da la sensación, ¿eh? Sí, yo participo de esa idea. Yo creo que ha habido un giro de Vox que, claro, el problema es que la política y los medios personalizamos mucho, nos gusta mucho personalizar. Pero la salida de Iván Espinosa de Montero es el primero, luego de su esposa, luego de Macarena Olona, Ortega Smith, Víctor Sánchez del Real y tantos otros, tiene que ver también, tiene que ver también con la idea de cambiar ideológicamente el partido. En ese partido había inicialmente dos almas, un alma más estatista, putinista que se llamaba, más húngara, si queremos, la vía húngara, y que a la vez entronca mejor pues, con Le Pen en Francia, etcétera. Y había otra vía de una derecha, vamos a decir así, atlantista, que era la que representaba Espinosa de los Monteros, un liberalismo económico, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora, para coger de las clases populares y que haya una parte de la izquierda que les vea de los suyos, pues ha contratado no solo a Quero, por supuesto, sino que programáticamente no difieren nada de lo que puede ser Orbán en Hungría o Le Pen en Francia. Es decir, aquí hay un viraje
en nombres y en ideología. Y ahora es, digamos, el típico movimiento populista europeo que a PP le puede generar problemas de gobernabilidad porque mientras Vox era, por decir así, la escisión del PP, el apéndice necesario para un gobierno, no le causa problemas. Pero cuando es una fuerza autónoma, yo creo que sí le puede causar muchos problemas. Mira, uno de los problemas que le veía yo, y le veo, al proyecto de Rufián y al proyecto de Bellas Artes de Sumar, Bustinduy, Urtasun, Mónica García, etcétera, ya sin Yolanda Díaz, o por lo menos sin ella en primera fila, es la falta de autonomía. Es decir, tú les escuchabas tanto el sábado en Bellas Artes como a Rufián el miércoles y tú decías, bueno, todo esto es para que siga gobernando Pedro Sánchez. Pero claro, eso difiere mucho de lo que defiende Podemos por un lado y de lo que defiende por otro lado Vox respecto al PP. Es decir, tú votas a Podemos y votas a Vox, ambos en las antípodas, y sabes perfectamente que tú les votas no para que gobierne Pedro Sánchez y no exactamente para que gobierne Fijó, sino para un proyecto autónomo que obligue a hacer determinadas políticas desde esos gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Cuando tú escuchas a los de Sumar y cuando tú escuchas a Rufián y estos, como preponderan el tema de que no gobierna Abascal, pues en el fondo es un poco lo del original y la copia. Y eso en sí mismo, como decía antes, es performativo. Eso te lleva a decir, bueno, pues para votar a Pedro Sánchez en la investidura, yo voto ya directamente a Pedro Sánchez sin intermediarios. ¿No? A mí me lo parece. Y creo que este es uno de los problemas de germinación de ese proyecto a la izquierda y que creo que Podemos ha aprendido la lección y creo que Abascal con estas performances que organiza contra el PP, que sigue siendo el PP hegemónico, no nos engañemos, Rubén, porque el PP tiene 137 diputados y hoy por hoy Abascal tiene 33, o sea, la cuarta parte, veremos lo que ocurre en las próximas generales, Abascal sabe todo eso y sabe que el pez grande en política, en la vida, pero en política sobre todo, se come al chico y no está dispuesto a. Quiere que el proyecto de Vox le sobreviva y además es lógico, todos los grandes líderes lo han intentado con mayor o menor éxito, ¿eh? Porque acuérdate que Albert Rivera está en su casa, después de tener 50 y tantos diputados ciudadanos, y Podemos no está en su casa, pero vamos, Pablo sí, está haciendo periodismo o activismo más que periodismo. Esta es la historia. Sí, y ahí, por ejemplo, en lo que comentabas de lo de Sumar, se ve una cierta diferencia que es también la brecha que hay con Podemos, porque Podemos sí que es un partido que cuando estaba en el gobierno las tenía muy serias con el Partido Socialista y no eran esta especie de performance que a veces tiene como Yolanda Díaz. Sí que había una diferencia que es más similar, ¿no?, a lo que podrías plantear entre las diferencias entre Vox y Partido Popular, las diferencias que había entre lo que era Podemos y el Partido Socialista, con Pablo Iglesias, con las diferencias que había con Yone Belarra, con las diferencias que había con Irene Montero, que es totalmente otro estilo y otras formas y también de programa que con las que hay con Yolanda Díaz o con las que pueda haber que, pues, con Bustinduy, que no ha habido ni siquiera ninguna polémica, Sí. o con otros ministros, ¿no?, que son más bien, pues eso, sostener al Partido Socialista, a veces dar un perfil un poco más de izquierdas, ¿no?, para diferenciarse, pero no mucho más, ¿no? Sí, sí, esa es la clave. Y lo de Yolanda, pues lo de Yolanda, pues es que era un adiós anunciado, una muerte anunciada, ¿no? O sea, no había más. Es decir, el hecho de que ella no asistiera este sábado pasado a la cita de Bellas Artes, me parece, era absolutamente sintomático. Yo creo que está amortizada. Tampoco tengo claro que la marcha de Yolanda vaya a implicar que ahora Podemos se suma a esto, porque yo creo que Podemos tiene decidido ir autónomamente a las elecciones. ¿No? No creo, no les veo yo jugando a apoyar a Bustindu y a apoyar a Urtasun, que son los dos candidatos que parece que están en primera línea. Aunque esta tarde me decían que es muy probable, Rubén, no sé si tú tienes más información, que, que haya un Mirlo Blanco o una Mirlo Blanco. Es decir, alguien de fuera, alguien del mundo civil, una Manuela Carmena, una cosa de este tipo. No lo sé, no tengo claro yo que segundas partes fueran buenas, ¿no? Es decir, el fenómeno Manuel Carmena, constreñido a lo que fue la ciudad de Madrid en el año 15, pues tiene su sentido, ¿no? Tiene todo su sentido. Y ganó por la ilusión que desató, era el momento de eclosión de esa izquierda nueva, el 15M, Vista Alegre, esa canción de Manuela Manuela, en fin,
son momentos históricos diferentes que no tienen que repetirse a lo largo de los años, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro. Sí, o sea, yo creo que Yolanda Díaz ha sido uno de los mayores bluff políticos de la última década. Mencionabas antes, por ejemplo, también lo que fue luego el efecto Albert Rivera, sobre todo luego también Sí, Arrimadas, ¿no? Que recordemos que llegó a ganar unas elecciones en Cataluña. Bueno, Yolanda Díaz heredó Unidas Podemos con 35 escaños, siendo vicepresidenta. Se presentó ya con Sumar, echó imagen y semejanza suya, 31 escaños. Y de estos 31, 4 se fueron al grupo claro, mixto, Podemos, uno Compromís también, o sea que han quedado mermados en 26 diputados. Las últimas encuestas les dan 11 diputados. claro. Yo tengo dudas de que es evidente que era una marcha anunciada, que era una imagen ya que estaba completamente quemada, pero tengo dudas de que otro candidato consiga pues elevar, ¿no?, mucho más esto. Sí, sí que lo que comentas sí que me ha llegado también, ¿no? Izquierda Unida pide que haya unas primarias para elegir al candidato y sí que hablan que pueda llegar a ser un independiente, que no necesariamente el candidato de Izquierda Unida vaya a ser militante de Izquierda Unida, porque ya, por ejemplo, Maillo ya dice que, bueno, que él va de candidato en Andalucía y que él no se quiere presentar. Puede ser un candidato de la sociedad civil, pero bueno, ya vimos que con Manuela Carmena fue bastante complicado porque luego hay unas dinámicas de partido internas que luego Claro, también claro, vimos cómo hubo escisiones, etcétera. claro. Pues sí es complicado un ayuntamiento ya a nivel nacional en España. Y luego, Rubén, que las candidaturas independientes para una alcaldía, que es algo en donde influye mucho el carácter del individuo, la personalidad del alcalde, que no deja de ser un presidente plenipotenciario, un alcalde en su municipio. Bien, para un proyecto colegiado de gobierno, uf, uf, o eres un Pedro Sánchez de la vida, que es un señor que se ha labrado su liderazgo en unas primarias y luego le echaron y luego volvió y luego tiene el mito y la resistencia y el manual o improvisar eso de la nada, de decir, bueno, vamos a poner aquí a Periquito Pum, no vamos a decir nombres. Eso normalmente no funciona. No funciona porque las organizaciones, que son muy reacias a dejarse mangonear, pues te empiezan a poner problemas desde el minuto uno. Si se los pusieron a Carmena, que tenía un caudal de voto importante por lo que ella representó en el progresismo madrileño, ¿cómo no se van a poner al primero que ponga a Sumar, que además no es la opción ideal para presidir el gobierno? Que es que no olvidemos que el voto útil, que sigue siendo importante en toda elección, por más que el bipartidismo bueno, esté en horas bajas, vamos a decir así. El voto útil en la izquierda va a ser Pedro Sánchez, porque las elecciones van a ser un referéndum, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, y quien no quiera Pedro Sánchez tiene a Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que esa dinámica, la dinámica binaria, el voto binario, va a ser fundamental en las próximas elecciones. Eso tiende a perjudicar al resto, tanto a Vox como a Podemos, como por supuesto a Sumar. En medio de ese marasmo, intentar una operación con un independiente que te sacas del conejo de la chistera, por muy interesante que sea, es decir, salvo que pongas, estoy haciendo una broma, ¿eh?, a Joaquín Sabina, ¿sabes cómo te digo? A mí me suena Sí. todo un poco a chino. Me suena todo un poco a chino, para serte honesto. Sí, la verdad es que lo tiene muy complejo, pero luego también al Partido Socialista le beneficia que haya un cierto candidato fuerte, porque más allá Sí, de... Estamos hablando que ya no estamos en un bipartidismo donde hay dos partidos, independientemente de que esto sea una campaña más polarizada o menos, hay un tercer actor que es Vox y la izquierda necesita un partido que sea algo fuerte, competitivo, sobre todo en circunscripciones pequeñas, medianas, que hay un tercer diputado en liza y que pueda llegar a competirlo, porque si no se los va a llevar Vox de pero, prácticamente todos, claro. pero estás pensando, claro, tú tienes la lógica, como yo, del poder, de que ahora están en el poder y quieren mantener el poder. Pero puede llegar un momento, si la derrota es cantada, en el que Pedro Sánchez puede estar tentado a pensar, bueno, ya no me interesa tanto, porque es imposible reeditar el gobierno, como ser el primus inter pares, ser el PSOE más potente posible para yo poder quedarme en la Secretaría General del PSOE. Porque, claro, maldita la gracia que le haría al PSOE bajar hasta los 100 escaños, un suponer, y darle otros 30 o 40 a Sumar. Eso, en la oposición, fuera del poder, que como bien sabes hace mucho frío, es contraproducente para el PSOE. El problema que tiene Pedro Sánchez ahora y el PSOE
es que Pedro Sánchez, que tiene un liderazgo, pues nadie va a descubrirlo ahora, contrastado después de 8 años de gobierno, y ya dentro de poco irá para 9, es que es el problema y la solución. Le pasó lo mismo, yo que ya soy veterano periodista, le pasó lo mismo a Felipe González. Exactamente lo mismo. Es decir, llegó un momento después de 13 años de poder en que era el Dios González. Pero claro, el Dios González tenía unos mimbres que eran los que eran, porque había la mitad de la población que jamás volvería a votar a Pedro Sánchez, perdón, a Felipe González, y aunque Aznar les pareciera un tipo con un bigote extraño, vamos a decir así, pero al final ganó Aznar, que es lo que ocurre siempre y por eso hay alternancia en democracia, ¿no? Y lo mismo le ocurrirá al PSOE y lo mismo le ocurrirá a Pedro Sánchez. Entonces, en esa tesitura final de abandono del poder, yo creo que a Pedro Sánchez y a la actual dirección del PSOE les interesa un PSOE fuerte. Es decir, no nos olvidemos que sí, quieren a alguien por si acaso suena la flauta, pero el otro día el salario mínimo interprofesional lo presentó Pedro Sánchez. No solo dejó presentar en solitario a Yolanda Díaz. A mí eso me parecía una señal más que significativa de que Pedro Sánchez está pensando en acaparar todo el voto de izquierda que pueda. Sí. Con la maniobra antifascista, o como quieras llamarlo, ¿no? Con el tema de la amenaza de Vox, en fin, todo lo que hemos contado ya en sucesivos programas, ¿no? Pero es así, es así. No lo sé. No, Oye, ¿qué te parece? Dime. no, dígame. No, te iba a decir, habla con Rubén de los papeles, que no hemos hablado de los papeles del 23F. Claro, es lo que va a hacer. ¿Qué os ha parecido lo del problema de los papeles? Pues no sé, que empiece Rubén, a ver qué le parece a él. Venga. Yo, la verdad, no me he encontrado nada sorprendente. Hoy en el Congreso, justo lo hablaba con Gabri, que esperaba una cosa que es conocida, ¿no? De que Armada quería un gobierno de coalición y que, bueno, pues en ese gobierno de coalición el vicepresidente primero sería Felipe González. Yo incluso dije, yo, igual están buscando ahí una cierta eh, manera de una vendetta después de que Felipe González anunciase hace 15 días que no iba a votar al Partido Socialista. Sacar esto que ya es conocido, que ya está publicado, que era una idea de Armada, pero de lo que he visto así, no hay nada que me haya llamado la atención y que haya sido nuevo, ¿no? Yo creo que ahí tenían razón los que decían, bueno, que lo desclasifique ya porque no se va a encontrar nada nuevo. También me llamó la atención que, bueno, parecía como que podía ser una especie de, que es lo que algunos medios especulaban, ¿no? De, bueno, que si podría llegar a ser también una manera de entorpecer, ¿no? O de también, ¿no? Contra el emérito. Y la verdad, de lo que he visto, no me parece que haya sido nada destacado. No, no sé, que eres más veterano y te lo conoces, no sé si te No, haya llamado la atención. yo creo que, vamos a ver, yo veo dos aspectos claros. Uno, importante, de formas. A ver, la transición tiene un problema. Yo soy muy defensor de la transición porque soy un hijo de la transición, o sea, ¿qué voy a decir? Pero el problema que tiene la transición es que es una transición Disney. Es decir, es una historia que acabó bien, todos fueron felices y comieron perdices. Pero claro, hoy nos hemos enterado que las perdices hubo que matarlas. Quiero decir que es algo siempre muy engorroso por la sangre y por la violencia y por la tensión. Bueno, por la tensión, la transición tuvo mucha tensión. Hay que situarse, y en esto es importante situarse en el contexto. Claro, es que estamos en una democracia medio siglo después, absolutamente consolidada, que tenemos problemas del primer mundo, que se suele decir. No, estamos hablando de una época, nos hemos retrotraído hoy, hemos entrado en el túnel del tiempo, a una época en la que ETA mataba a 80 personas todos los días, 80 personas, que todos los días, no, todos los años, que se dice pronto, 80 asesinados, donde había violencia de ultraderecha, donde morían violencias parapoliciales, donde había manifestaciones día sí día también, donde la amenaza militar era diaria. Adolfo Suárez, Adolfo Suárez es el que para el golpe. Adolfo Suárez en su discurso de despedida, no en el Congreso, cuando anuncia que dimite, porque ya la sesión, o sea, el golpe es en la sesión de investidura de Calvo Sotelo, Adolfo Suárez explica, no dice con estas palabras que me van a dar un golpe, pero se entiende todo, cuando dice aquello de no quiero que la democracia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Bastante dicho, porque las presiones eran tremendas. El propio rey le exhortó que dimitiera porque los militares no lo aguantaban, le consideraban un traidor por haber legalizado el PC, por haber llevado demasiado lejos las autonomías. Luego fue, después del golpe, la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, etc. Es decir,
hay que verlo con un caldo de cultivo. O sea, no podemos ver esto con los ojos de hoy, de la misma forma que no puedes ver Sirat como ves lo que el viento se llevó. Porque ni la temperatura de color del cine del año 39, del siglo pasado, ni la declamación de los actores de Vivian Leigh o sea, no es nada es posible, nada es posible. Entonces, claro, la historia es que es muy, muy tremendo el ver ahora cómo fue aquello. Y fue terrible, porque pudo triunfar. Es que pudo triunfar. No hubo un golpe, yo hoy lo escribo. No hubo un golpe, Rubén, no lo hubo. Hubo varios. Hubo tantos golpes como protagonistas. Eh, Todo el mundo sabía, y todo el mundo es todo el mundo, todos los partidos, incluido Carrillo y el PC, que iba a haber un golpe. Y Suárez era la víctima propiciatoria. Nadie sabía cuándo, pero sabían que iba a haber un golpe en algún momento dado. Suárez se adelanta, pero no logra adelantarse en tiempo y forma para que el loco de Tejero, que esta es la historia, se metiera en el asunto. Y entonces, a partir de ahí aparece el general Armada. No quiere el golpe de Tejero. De hecho, cuando Tejero está en el Congreso, esto está contado. Cuando llega Armada dice, ¿y usted qué hace aquí? Porque claro, el elefante blanco de Tejero no es él, es Miguel de Bosch. En toda esa confusión, medias verdades, falsas banderas, se mueven 3 horas cruciales de la historia de España, entre las 18:23 del 23 de febrero y la 1 que sale el rey. Entre medias, todo eso que han contado los papeles que estáis descifrando. Las conversaciones de Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa Real con Tejero, Tejero que le dice no acepto órdenes más que Miranda del Bosch, Armada que va por su cuenta para hacer la operación de Gol, el famoso gobierno de concentración, del que había hablado con Enrique Mújica 4 meses antes en Lérida, en casa en secreto con el alcalde socialista de Lérida, Antonio Siorana, y en presencia de Joan Raventós, primer secretario del PSC. Enrique Mújica, no olvidemos, luego fue ministro de Justicia de Felipe González y en aquella legislatura era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Dato llamativo. Quiero decir, todo el mundo estaba al cabo de la calle de que algo iba a pasar. Nadie sabía el qué. Creo que al final la dosis de golpismo fue tan estrafalaria. Los protagonistas, Tejero, García Carrés, incluso el infatuado de Armada, que era un señor que se las daba de solemne, fueron tan patéticos que inocularon a este país una vacuna contra un mal del que hoy hemos visto cómo fue el mal, ¿no? Decía el canciller Bismarck, si os acordáis, que si los alemanes supieran cómo se hacían las salchichas, probablemente no las comerían. Bueno, pues hoy de una tacada nos han enseñado cuál fue la factoría de producción de la democracia española. Y esto es así. Esto es así. Y entonces, una de las cosas que ha quedado clara es que costó mucho asentar este sistema. Y la segunda que ha quedado clara, me temo no, me alegro por ello, es que el viejo rey emérito, que tiene tantos defectos, que ha hecho tantas cosas impresentables en su vida personal, al final va a haber reconocida la verdad de que, ¿cómo te diría? La verdad de que él hizo lo posible porque la democracia triunfara. Como decía la sentencia, solo en compañía de otros, pero lo hizo. Y en un momento dado de la historia de España, a las 18:23, bueno, mejor a las 22:23, cuando envía el famoso Telex a las capitanías de ordeno tal, tal, se situó por primera vez la monarquía española en el lado correcto de la historia después de muchos siglos. Y eso es lo que va a quedar. Lo demás, todo lo demás, me parece mucha literatura y mucho informe de parte y mucho me han dicho que me han contado qué. Y, bueno, yo creo que ya para los historiadores y si les sirve para sus trabajos, ¿no? Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No, Si simplemente no, que me llamó la atención de que lo estaba viendo en la notificación cuando estábamos hablando hace un rato, que estaba justo interviniendo, de que se ha muerto precisamente hoy Tejero, con 93 ostras, años, acaba de morir hace joder, un Acaba mes. de morir hace una joder. hora, sí. Es, Pues bueno, es casi es toda una distopía, todo, incluida pues la muerte sí, de Tercero. Sí, 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 pues sí. sí. Sí, sí, esto es. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo.
Igualmente. Igualmente, chao. Ahora.